La Estrella. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Las elecciones del próximo domingo en Andalucía y en Asturias también siguen lógicamente centrando la actualidad, eso sí, junto a la corrupción, un mal se diría que endémico y al que el gobierno quiere poner coto. En este sentido, hemos escuchado en las últimas horas la puesta en marcha de una ley que considere delito no solo robar el dinero de todos, que ya lo es, sino malversarlo, despilfarrarlo, gastar más de lo que se ingresa, gastar sin dinero para hacerlo y, por supuesto, endeudarse. Vamos a ver en qué queda, unido a esa ley de transparencia que también está en preparación. Mientras los sindicatos convocantes de la huelga general del 29 siguen insultando a quienes les critican por este paro que desde luego a España no le conviene ni por imagen ni por su coste económico. Van a escuchar cosas sorprendentes como que la huelga la ha convocado Rajoy, van a escuchar también que los servicios mínimos que van a ser según ellos no abusivos y que por supuesto está el derecho a la huelga por encima del derecho al trabajo. Bueno, hablaremos de eso. Y también de esas propuestas de fusión de ayuntamientos como fórmula para hacer la administración menos costosa y más eficiente, así como la reducción de empresas y organismos públicos en ese mismo sentido, también para evitar duplicidades y gasto innecesario. Vamos antes con algunos datos que nos dejaba la semana. La morosidad de la banca recupera su nivel más alto desde 1994. La Seguridad Social pierde 8.600 afiliados extranjeros en febrero y el déficit comercial profundiza su caída. Efectivamente, la morosidad del sistema financiero alcanza el 7,91% en enero, que es el nivel más alto desde 1994. Son datos del Banco de España. La morosidad de las entidades de depósito, bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito ha alcanzado el 8% en el primer mes de este año. Según las últimas previsiones, la morosidad financiera podría escalar hasta el 9,09% este año si el crédito registra una contracción similar a la del año pasado. Destaca que el 57% de la morosidad de la banca está vinculada al ladrillo. La Seguridad Social ha perdido 8.600 afiliados extranjeros en febrero, un 0,51% en relación al mes anterior. Con este descenso de febrero, el sistema de la Seguridad Social encadena 8 meses de pérdidas. De hecho, en el último año, un total de 88.200 extranjeros se han dado de baja en el sistema, lo que supone un descenso en tasa interanual del 5%. El déficit comercial se ha situado en 3.655 millones de euros en enero, lo que representa una caída del 25,8% respecto al mismo mes del año anterior. Son datos del Ministerio de Economía y Competitividad. Este resultado es consecuencia del incremento del 4% de las exportaciones, mientras que las importaciones han sumado 20.200 millones de euros, un 3,1% menos. Bueno, para el análisis esta semana me acompañan Francisco Cabrillo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Carlos Cuesta. Muy buenas tardes. Bueno, antes de meternos en la harina de la huelga que ya cada vez queda menos y por supuesto de las elecciones que también están más próximas, a mí me gustaría valorar con vosotros esas ideas que se han lanzado, algunas ya, algunas se han materializado, aunque mínimamente, que es esa fusión de ayuntamientos, supresión de empresas, cierre de organismos oficiales, todavía en poca medida, pero en fin, la idea es ir acrecentando todo eso. Y desde luego las fusiones, incluso las supresiones de algunos, no tanto del ayuntamiento, la gente se cree que van a cerrar el pueblo, no, de lo que es la organización, de toda la parafernalia, de todo lo que lleva en sí un ayuntamiento, incluso una veguería o incluso, que de esto no se habla menos, o de una comarca, ¿no? Que es el de la comarca, el asesor de la comarca, la chofer de la comarca, en fin, toda esa estructura que al final no hace nada más que hacer lo mismo que la comunidad autónoma, incluso que el Estado en algunos casos, ¿no? Sí, hay, si alguien no lo sabe, hay comarcas en España en las cuales el presidente de la comarca tiene gabinete asesor, aparte de innumerables coches, choferes, funcionarios, etcétera. El de la comarca. Esa pregunta, doña Carmen,
me ha cogido usted como al estudiante que no sabe contestar, porque debo decirle que llevo mucho tiempo y todavía no he llegado a entender qué hacen las comarcas, entre otras cosas, porque coinciden también con las diputaciones. Claro, las diputaciones. Entonces, claro, uno tiene ayuntamientos, tiene comarcas, tiene diputaciones, tiene la comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Entonces esa idea de empezar, que es un buen camino parece, ¿no? O sea, el otro día daban cifras de... Yo creía que eran menos, pero bueno, parece que en Alemania son también unos 8.000 y pico, pero claro, con el doble de población. Es decir, que nos pueden estar sobrando... Vamos, que si fusionamos 3.000 no se pierde nada en este país, no se deja de hacer nada, excepto todo lo contrario. Claro, Beteta habló de 4.000, es decir, la mitad, y hablaba de ayuntamientos de menos de 300 habitantes. Imagínate. Con lo cual dices, bueno, Dios bendito, pero ¿cómo se puede crear un órgano gestor para 300 personas que no tienen ni pies ni cabeza? Entonces, vamos, yo le veo todo el sentido del mundo al camino. Lo único que les pediría es que emprendan ese camino con ganas, con buen petate y con ganas, y que no lo frenen en los ayuntamientos, porque luego podemos continuar. O sea, estamos hablando en España hay 77.000 cargos electos. Yo creo que nos hemos pasado de rosca. Las comunidades autónomas nos cuestan, en gastos de funcionamiento, nos cuestan 86.000 millones. No en las prestaciones de sanidad, ni de educación, ni de servicios sociales. No, en el funcionamiento suyo más la deuda. 86.000 millones. Hombre, es que prácticamente nos quitábamos de un plumazo nuestro déficit. Ya. Que lo emprendan con ganas, que vayan fusionando organismos, porque a lo mejor tiene mucho más sentido. ¿Hasta qué punto, que eso claro sería una cuestión legal, hasta qué punto desde el gobierno central se puede exigir o tiene que ser mediante acuerdo? ¿Se puede hacer una exigencia sin cambiar la Constitución o sí? Vamos, bastaría con bastaría con una ley que estableciera unas determinadas condiciones. Y mi consejo además sería poner unas condiciones objetivas, porque si no sería un desastre. Por ejemplo, mínimo de población. Porque es que si no, como este es el país de la norma está muy bien, pero mi caso es diferente, tendríamos un mundo de excepciones, problemas, particularidades, etcétera. Yo creo que no sería tan difícil establecer unos mínimos de dimensión y a partir de ahí obligar directamente a fusionarse. Sobre todo que aquí además, es verdad, artículo 148, 149, están repartidas las competencias. Luego ha interpretado el Tribunal Constitucional todo lo que ha querido sobre el traspaso de competencias a las comunidades autónomas, pero hay una cosa que es verdad. Si esas comunidades autónomas tienen que pedirte una especie de rescate financiero, que es lo que están pidiendo, hombre, a partir de ese momento yo puedo condicionar mi rescate financiero. Yo te voy a permitir emitir deuda siempre y cuando tú hagas X cosas. Hombre, y dentro de esas cosas, a las comunidades o a los ayuntamientos se les pueden pedir que coordinen determinadas prácticas. O sea, hay cosas como, por ejemplo, yo qué sé, la gente yo creo que lo va a entender enseguida, un servicio de recogida de basuras. ¿Qué sentido tiene que un ayuntamiento con 300 personas esté organizando un servicio de recogida de basuras? Hombre, pues agrúpate con otros 10 y que la ruta de recogida de basuras sea real, que te ocupe las 24 horas del día o que te ocupe las horas, las franjas que necesites para recogerlo sin molestias para los ciudadanos. Pero es obvio que hay servicios que no se pueden estar fraccionando por colectivos muy pequeños, pues lo único que hacemos es disparar los costes y eso es obvio. Es una cuestión de eficacia y de eficiencia de los escasísimos recursos que tenemos ahora. Bueno, y sobre el otro asunto, el Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó ya, pues un inicio de lo que puede ser efectivamente pues la venta, el cierre, el análisis, digamos, ya de momento ha cerrado algunas o va a hacerlo, pero en fin, el análisis en serio de todas esas empresas, organismos públicos y fundaciones que se pueden ir cerrando. En ese Consejo de Ministros del pasado viernes lo explicaba así la portavoz del Gobierno. La extinción de 24 sociedades, el 17% del sector público empresarial en nuestro país. Como ejemplos, desaparece la Sociedad Pública de Alquiler, la Sociedad de Remolques Marítimos Remolmar, porque existe una matriz que es Sasemar, que tiene contratado a esta empresa, no tiene sentido que haya dos, la Sociedad de Venta de Loterías o la Sociedad Técnica de Loterías. La desinversión en 8 sociedades, que supone un 6% del total. La agilización de la liquidación en 13 sociedades. He citado el caso del Quinto Centenario, voy a poner otro, el Barcelona Holding Olímpico. Así pues, las operaciones planteadas afectan a 45 sociedades mercantiles estatales, el 32% del total. Y además, se va a desinvertir participaciones minoritarias de la Administración General del Estado en 35 sociedades mercantiles más. Es decir, suprimimos, desinvertimos o agilizamos la liquidación de 80 sociedades. Y se ha reducido el número de fundaciones estatales mediante su extinción o fusión.
En total, se extinguirán o se fusionarán 9 fundaciones estatales. Bueno, comparado con el volumen que hay, nos puede parecer poco, pero yo creo que nos hemos enterado muchos de que todavía había alguien cobrando de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Eso está bien. ¿Pero que todavía había alguien cobrando de eso? Doña Carmen, ¿Eso fue en el 92? Y de la Expo había. Es que hay que mantener viva la memoria. Y si no se mantiene viva la memoria, ¿qué sería? Y de los este gastos. país? No, yo creo que esto es un buen paso, pero de momento todavía tímido. Es decir, este país se puede suprimir mucho y es verdad que desde hace ya algún tiempo el sector público empresarial estatal se ha reducido y el sector público autonómico y municipal ha crecido. Entonces, donde ahora hay que entrar es en sector público estatal y municipal. Hombre, no le va a quedar más remedio porque por citar el caso de no la hay, ¿no? Comunidad de Madrid, que es lo que mejor conozco, ha extinguido una cantidad de sociedades, consejos, consorcios a lo largo de los últimos años, ¿no? Cuéntanos algo de la perla esta del alquiler. ¿Cuánto nos costó cada el alquiler spa. que hacía Trujillo? El spa, bueno, salía mucho más caro que lo que estaba haciendo. Bueno, la Comunidad de Madrid tenía la suya, consiguió la Comunidad de Madrid, solo en Madrid 3 veces lo que había conseguido la spa para toda España, y encima salían los alquileres más baratos. Con lo cual era ridículo. Salía de spa. Spa, que era Sociedad Pública de Alquiler, pero quedó muy bien lo del spa y tal. Pero vamos, yo estoy en la línea de lo que decía Paco. Me parece muy bien, vale, en total suman unas 80, pero hombre, yo más que pedir que extingan las que por vía natural se habían extinguido porque no tenían actividad, hombre, yo lo que le pediría a este gobierno es que extinguiese aquellas que sí tienen actividad y por lo tanto coste, porque yo parto de una base, Televisión Española, 1.200 millones de euros al año para acabar generando 50 millones en pérdidas. Hombre, ¿no pueden hacer la cobertura televisiva a las televisiones privadas? Pues oiga, líbrenos de una televisión que nos gasta 1.200 millones. Bueno, pero a lo mejor lo que hay que hacer, todos los países tienen una televisión pública y no pasa nada. Lo cual no quiere decir que sea bueno. No, pero quiero decir, los alemanes hasta pagan 16 euros a todos los meses por tenerla. Entonces lo que hay que tener es una televisión pública, una televisión bien gestionada, no superestructurada, porque ahí se hace un ERE y se vuelve a meter a todo el mundo igual, o sea... Yo el principio que aparece en la Constitución de que el Estado, la actividad empresarial del Estado y económica del Estado tiene que ser subsidiaria a la actividad privada, que está muy yo me lo mal creo, gestionada. pero vamos, a pies juntillas. Bueno, vale. A mí me parece, a ver, en todo esto que me parece muy bien, oye, llevan 3 meses y ya han empezado a tocar el melón que es el melón del nepotismo absoluto, de los cargos, carguitos, comisiones, maletines y demás. Pero yo echo de menos eso. Venga, vamos a hincarle ya el diente a cosas de las de verdad. Sociedades públicas de las que no tienen ningún sentido, porque la actividad privada las puede desarrollar perfectamente. Además, con unos costes laborales muchísimo más bajos y generando muchísimo más empleo. Y ese es el camino que yo creo que tienen que emprender, sobre todo porque es que no hay dinero. Entonces, si no hay dinero... Ya. Bueno, pues ya que hablas de maletines, vamos a dar una pincelada a lo del el olor a podrido que llega desde Andalucía, también desde otros sitios, porque claro, la que le ha caído a Matas es fina y es solamente el principio de una serie, porque eso no es todo el caso, ¿no? O sea, ¿alguna vez de verdad creéis que se va a ir en serio en este país contra la corrupción? ¿Creéis que es suficiente estas medidas que se pueden tomar en el sentido de equiparar lo que puede ser un delito de robo directo ya, de llevarte a la casa como hacían estos o que se lo gastaban en droga, con lo que es la malversación, que no es exactamente hasta... está ahí, ¿no? La línea es un poco... Bueno, pues son dos cosas diferentes. Vamos a ver. Lo que está haciendo los chorizos estos de la cocaína, las juergas y el no sé qué, eso ha estado penado siempre. Ahí no hace falta cambiar la ley. Ahí lo que hay que terminar es con la impunidad directamente. Pero para el que le daba el visto bueno... No, pero vamos a ver, pero es que legalmente el que le daba el visto bueno también estaba cometiendo un delito. Es decir, eso está tipificado en la ley. Otra cuestión es perseguir la mala gestión. Y yo creo que ahí hay mucho que hacer, entre otras, ir por la vía de exigir responsabilidades personales y pecuniarias sobre a todo quien de adopta, devolución de la todo guita. de dinero. Es decir, no se puede tirar, como siempre se ha hecho en España, disparar con pólvora del rey y luego quedarse tan tranquilo. Bueno, si se hacen determinadas actuaciones, a mí me parece razonable que se puedan exigir responsabilidades. A mí es que devuelvan el dinero, ¿no? Que es que ya estamos muy hartos.
claro, o sea, es obvio que ellos van a poder devolver muy poco, porque luego cuando acabas mirando el historial de cada uno de estos, pues claro, a un consumo de 25.000 euros al mes en coca, como para devolver. Yo creo que con ese jaleo que debía tener montado entre la nariz y la cabeza no sabe ni dónde lo ha guardado, pero bueno. Pero aparte de eso, que es obvio que ya entramos en otras figuras delictivas, yo voy totalmente en la línea de lo que estabais comentando. Hay un tipo de gestión que además quien la realiza, y ya voy por ejemplo al caso de Zapatero, había prometido en un programa que yo me llamarán iluso, pero no acabo de entender por qué si tú te compras una bici puedes ir a devolverla si le falta un pedal. No entiendo por qué tú no puedes hacer nada judicialmente contra una persona que te ha prometido el pleno empleo, unos crecimientos al 3% durante todos los años y una prosperidad de no sé cuánto y un acercamiento a la riqueza europea, y no puedes hacer nada cuando a lo que te llevas a todo lo contrario. O sea, algún tipo de validez tiene que tener, algún tipo de cobertura jurídica como un contrato tiene que tener el programa electoral. Y luego dos, lo que no puede ocurrir es que en contra de todos los analistas del universo, en contra de todos los asesores, en contra de todo lo que estaba diciendo todo el mundo, un presidente del gobierno, un presidente de comunidad autónoma, un alcalde, el que sea, se dedique a gestionar justo en la dirección contraria a la que se está indicando. Al final acabe en un desastre y nos tengamos que quedar todos diciendo, bueno, no, es que no se puede penalizar un determinado tipo de gestión. Sí, sí se puede penalizar. Sí se puede penalizar porque, de hecho, los comportamientos negligentes en otras profesiones están penalizados. Y en algún otro país lo hemos visto. Claro, en Islandia, pero incluso en otras Mm. profesiones, cuando un médico actúa totalmente en contra de lo que se supone que es la praxis acertada, puede ir por vía penal. Entonces, ¿por qué yo no puedo llevar a una persona que ha arruinado a 5.300.000 personas, que ha dejado un país con 12 millones de personas por debajo del umbral de pobreza relativa? ¿Por qué no puedo ir? ¿Contra un médico? Sí. ¿Contra un vendedor de bicicletas? Sí. Ahora, contra un presidente que controla los designios de todos ellos, contra ese no. Pues de momento ni está ni se le espera, porque encima se va a Venezuela a contarles cómo se hacen las cosas en economía, que es que hay que echarle también. Bueno, vamos con lo que nos recomienda esta semana la Caixa, que como todas las semanas, en esta ocasión nos recuerda las ventajas de comprar con Caixa Wallet. Caixa Wallet es la cartera virtual con la que puede elegir cómo comprar en Internet con total seguridad. Le permite tener todas sus cuentas y tarjetas en un mismo espacio, por lo que puede realizar compras sin proporcionar sus datos bancarios. Además, usted elige cómo comprar, si quiere hacerlo siempre desde la misma cuenta o desde una tarjeta concreta para una compra puntual, o puede permitir que decida Caixa Wallet. Línea abierta le permite consultar y modificar sus datos de la cartera digital siempre que lo desee, y gracias a la tecnología NFC. Muy pronto podrá realizar sus compras con el móvil. Ya saben que para más información pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, pues en esta segunda parte del programa yo quería comentar con vosotros, ya por la cercanía, pues toda la que están montando los sindicatos convocantes de esa huelga general el día 29, aparte de los insultos y de las burradas de este Ricardo Martínez, el banquero ujetista, sindicalista, que gana una pasta y que todavía no sabemos, nos ha explicado cómo hace la declaración de la renta y cómo se dona ese dinero al sindicato y luego lo revierte. O sea, bueno, no sé, total, que el pobre al final va a ser pobre de solemnidad, pero gana un pastón. Bueno, pues este hombre nos ha dejado en las últimas horas esta perla. Yo creo que la huelga general la ha convocado don Mariano Rajoy. Y nosotros lo único que hemos hecho ha sido poner fecha y hacer la convocatoria legal. Quiero llamar su atención sobre el hecho que el actual presidente del Gobierno, en la campaña electoral, comprometió firmemente que en ningún caso tocaría los derechos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras. Los sindicatos nos enteramos de la reforma laboral a través de una llamada desde el Ministerio de Trabajo el día antes, la noche antes de que se aprobara el Real Decreto Ley. No participamos en absoluto en la elaboración. Bueno, o sea, decir a estas alturas que no han participado en la elaboración cuando se les ha dado todas las oportunidades del mundo. Bueno, 32 reuniones hubo, más los 3 años anteriores que estuvieron con la COE intentando llegar a algún acuerdo siendo Zapatero presidente. En fin, sí, parece un poco descarado, ¿no? Bueno, ya. Pero efectivamente,
con el sistema de veto, que era el que se mantenía, era el sistema Zapatero. Solo haré una reforma si están todos de acuerdo. ¿Por qué vas a estar de acuerdo? Puedes estar, no 3 años, 30, no pasa nada, puedes estar a perpetuidad. Ahora, lo que me ha llamado la atención es que efectivamente parece que están de acuerdo con el gobierno y con Rajoy. Es decir, que se pusieron de acuerdo para convocar la huelga. Rajoy dijo, vamos a la huelga, y estos dijeron, pues el 29 de marzo, y luego se fueron a tomar unas cañas, ¿no? Sí, era cañas y el sol, y a tomar sol también. Bueno, de hecho, yo recuerdo aquella noticia que salió de Fátima Báñez, que no solamente es que les recibiese, sino que ella decidió desplazarse a la sede de UGT y de comisiones para tener parte de los encuentros. Y salió publicado por todas partes y ellos le dieron el ok, oh, qué bendición, una ministra que se mueve ya nosotros, en vez de nosotros hacia ella. Bueno, y, o sea, la evidencia de que se ha negociado es absoluta. Y luego lo que tú decías... No, y que llegaron a un acuerdo de salarial, de contención salarial. Entonces eso formaba parte de la reforma. No, y a mí además me hace mucha gracia esto. Usted lleva 3 años negociando y usted considera que porque cambie el signo político del gobierno ha dejado de negociar con el gobierno. No, el gobierno de España es el gobierno de España. Para desgracia de todos nosotros, el gobierno de España anterior era nuestro gobierno. Y ese gobierno tiene continuidad. Usted ya ha agotado sus plazos de negociación más que de sobra. Ha demostrado la inutilidad de negociar con ustedes y de que no había manera de llegar a ningún acuerdo, y lo que hay que hacer es precisamente intentar garantizar los derechos laborales de la gente, porque el derecho laboral número 1 es tener un puesto de trabajo. Ese es el derecho pues laboral. Eso no se acuerdan. Claro. Bueno, fíjate si no se acuerdan. Hoy no les he querido poner los exabruptos de este hombre Martínez, que otra vez vuelve a insultar a la caverna, a los que le critican, no sé qué, lo de siempre. No, hoy les quiero poner este otro, en el que dice que el derecho a la huelga prevalece sobre el derecho al trabajo. O sea, a este le has dado clase tú, dices, ¿no? Cabrillo, no te aprendió nada. No te aprendió nada. Escúchenle. Los derechos fundamentales y básicos de los que no podemos prescindir durante ningún día del año, pues desde luego creo que sí que estamos haciendo por ambas partes un esfuerzo importante para concluir un acuerdo que efectivamente asegure la seguridad y la salud de la ciudadanía sin entorpecer lo que ese día es prioritario, el derecho de huelga, que prevalece sobre el derecho al trabajo. Bueno, me he equivocado, que ese no es el este señor nunca le No, este no es el exalumno, pero bueno, el alumno tampoco le aprendió mucho. Bueno, pero lo de este hombre ya, vamos, o sea, vamos a ver, no sabe ni el ABC. Pero bueno, pero ¿cómo puede decir que el derecho de huelga prevalece sobre el derecho al trabajo? Porque se le ocurre a él. Es decir, la Constitución reconoce el derecho al trabajo y reconoce el derecho de huelga. Entonces me pregunto por qué diablos dice no. Ese día prevalece el derecho de huelga. Muy bien. Oiga, bueno, le ha contestado el presidente de CEIM, Arturo Fernández. Escúchenle. Nosotros los empresarios no hacemos piquetes nunca, no es nuestro signo el hacer piquetes. Bueno, hemos venido a escuchar a José Ricardo y a Javier López. Bueno, defienden sus tesis, entendemos que ellos defienden que la huelga es buena, nosotros los empresarios entendemos que no es el momento, pero por supuesto que cada uno es un derecho constitucional y respetamos los empresarios pues ese derecho. Parece que se van a adoptar los mismos servicios mínimos que en la última huelga general, se habla de un 30% en horas punta y de un 25% en horas valle, y bueno, pues eso es un buen acuerdo para que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos de ir o no ir a trabajar. Bueno, está hecho un santo Arturo, ¿no? Hombre, sobre todo si lo comparamos con el otro. No, pero digo San porque Manuel le parecen, Buenomártir, los porcentajes a mí no me parecen exactamente, que están bastante inclinados hacia un lado, ¿no? Totalmente. Y además está hablando de cercanías, porque los trenes, por ejemplo, de larga distancia, muchas ciudades, la idea es dejarlas totalmente incomunicadas. Hombre, a mí el 20% me parece poco. No, pero aparte que o sea, a mí lo que pasa es que me parece muy peligroso el razonamiento que hace Javier López. Esconde una cosa, y es que él sabe que los piquetes informativos de informativos nada. Él sabe perfectamente que son piquetes que van con la consigna de la huelga tiene que prevalecer sobre el derecho al trabajo, porque lo ha dicho su jefe. Su jefe detrás del micrófono ha dicho la huelga tiene que mandar por encima del que quiera estar en ese día en su puesto de trabajo. Por lo tanto, a partir de ese momento ya nos está diciendo qué es lo que van a hacer sus piquetes. No van a informar de que tú puedes ir a la huelga. Les van a decir que ese día la huelga tiene que primar por encima del ir a trabajar. Que eso puede significar, pues como siempre, o sea, apedrear autobuses, no dejar... Hombre, es la información, ¿no? Es una información decir, mira, si entras te pegamos una paliza. Sí. Es una información que además muy contundente, es extraordinariamente útil, porque la gente, por lo general, no quiere que le peguen una paliza. Él ha hecho una mención a
la salud de la población, o sea que a lo mejor sabe a lo que se está refiriendo. Efectivamente, a los que les peguen la paliza o les apedreen el autobús, esos van a tener problemas de salud. Hombre, ellos lo que saben tan claro es que si tú consigues que el transporte no funcione, pues tienes garantizado. Pero es la clave, claro. Pues claro, si consigues simplemente paralizando un sector que la gente no vaya, luego sacar la estadística diciendo... Claro. No sé cuántas personas han habido. Oiga, pero es que este señor quería y se quedó en la estación del metro y no pudo llegar. Esto es muy básico. Tú paralizas las cocheras estas de Chamartín y tal, donde se acumula el 60-70% de los autobuses, con lo cual, si tú haces el chequeo a primera de la mañana de cuántos están secundando la huelga, todos los que lleguen tarde o no lleguen te cuentan como que no han llegado y están secundando la huelga. Paralizas los centros de conexión del tren de cercanías con los metros, que son 3, me parece que son 3, 4 los importantes, y automáticamente has ocasionado el caos absoluto en la capital. Ya tienes todos los telediarios colapsados. Bueno, eso son las formas. En el fondo, pues la verdad es que siguen en las mismas. O sea, no tienen ningún interés en ver cuál es el trámite que se le da en el Parlamento, ni si se han admitido alguna enmienda, ni si lo suyo, alguna de sus peticiones podría tener cabida en el trámite parlamentario. No les importa. En el fondo de la cuestión, esto es lo que piensan sobre la reforma laboral. ¿Cómo puede el Gobierno recortar esa partida sin recortar legalmente la prestación por desempleo? Es muy sencillo, abaratando los costes laborales. Por eso la reforma laboral es una reforma básicamente, y ya sé que a los empresarios no les gusta oírlo, para el despido. Pero hay una contradicción, que es un problema. ¿Para qué quieren los empresarios comprar más factor trabajo si no tienen actividad o no tienen financiación económica? Por eso, la reforma laboral no creará empleo y el Gobierno y los empresarios lo saben. Mientras no se reactive la economía, y esto es una verdad del barquero, no despegará la creación de empleo. Y para entonces, la reforma laboral ya habrá precarizado y abaratado con carácter general todo el mercado de trabajo, y esto será para toda la vida. Solo son superados, querido presidente de la CEIN, por Bélgica, Luxemburgo y Suecia. Es decir, sus bonificaciones están en los niveles más altos de Europa, del mismo modo que la situación de desempleo de los trabajadores está en los niveles también más altos de Europa. Bueno, menos mal que en el último segundo ha nombrado el desempleo, porque es que en esta marabunta de información y de manifestaciones y de charlas como estas que han dado hoy, pues es que nunca dicen, o sea, nunca ponen de manifiesto el problema del paro en España. O sea, siempre es el derecho del que trabaja, cuando la actividad y la economía, ya entonces los trabajadores seremos esclavos del siglo XIX, pero oigas, que hay 5 millones y pico de personas que muchas de ellas no han tenido acceso ni al primer empleo todavía. Y además se parte de un razonamiento falaz, y es que en España la única razón por la que hay paro es porque la economía está estancada. Esto no es verdad. España, en situación de estancamiento y de no estancamiento, tenemos sistemáticamente una tasa de paro mucho más alta. Es decir, España en los momentos de mayor crecimiento económico tenía tasas de paro en torno al 8 al 9%. Probablemente otros países no superaban el 4, el 5, el doble. Claro, ahí lo que indica es que falla absolutamente el sistema. Lo que están planteando estos señores es: no vamos a tocar nada y vamos a volver exactamente al mismo. A ver si la economía sale para adelante, seguimos conservando los privilegios, todo lo que tenemos aquí, y ya está. Cuando la base de la reforma laboral, es verdad lo que dice, que mañana no va a crear empleo, porque en una economía en recesión no se crea empleo, pero al menos sienta las bases de que cuando empiece la recuperación se cree empleo, porque es que si no tampoco se iba a crear. Bueno, de hecho, los empresarios, en boca de nuevo de Arturo Fernández, dicen esto otro. No, lo que da armas la reforma laboral es para en un futuro crear empleo. Como han dicho ya los secretarios generales de Madrid, de comisiones de UGT, esta reforma laboral va a crear empleo, no va a destruir empleo. No estamos pensando en el despido, estamos pensando en crear empleo, nunca en el despido. Precisamente una de las mejores cosas que a mi juicio tiene esta reforma laboral es la de permitir que de la negociación y que pues del descuelgue y de la negociación entre trabajador y empresario se pueda taponar un poco esa sangría, que sea que el paro siempre es, pues bueno,
el recurso primero, mientras que con esta reforma se quiere que sea pues el último. O sea, que usted hagan todo lo posible en horarios, en movilidad, en todo lo que sea necesario para que echar al trabajador sea un poco el último ya. Pues y sobre todo es que esto, a mí me ha hecho mucha gracia la retahíla de datos en los que solamente habla de una serie de datos, José Ricardo Martínez, y se le olvidan todos los del otro lado. O sea, en los últimos 10 años los costes laborales de los españoles, de los trabajadores españoles, han crecido 5 veces más que los alemanes. Eso, por ejemplo, no lo ha dicho. Los sindicatos son los sindicatos más subvencionados de toda Europa. Eso tampoco lo ha dicho. Incluso después de la reforma, con el despido a 20 días, nuestro despido sigue siendo más caro que el de Francia, el de Alemania o el de Holanda. Eso tampoco lo ha dicho. Entonces, me hace mucha gracia este tipo de datos en los que se le olvidan todos los que no le conviene, ¿no? Entonces, eso no es un análisis. Eso es una pantomima, pero sobre todo si es que aquí hay un hecho que es real. O sea, nos hemos gastado un montón de dinero como reino de España con nuestras cuentas totales y con las cuentas privadas de las familias, nos hemos gastado un montón de dinero que no teníamos. Y en estos momentos tenemos que conseguir que mucha más gente trabaje para poder pagar esas deudas. Entonces, la única manera de conseguir incrementar nuestra masa de trabajadores es conseguir que seamos más competitivos. Y para eso necesitamos tener, y yo sé que es duro decirlo, pero tenemos que cobrar menos y trabajar más, para poder vender más barato. Entonces, ya sé que a él, a José Ricardo Martínez, claro, desde su silla de consejero a 180.000 euros, que luego dice que lo dona, no lo dona, me importa un pimiento si lo dona o no lo dona. Él tiene su puesto de trabajo garantizado porque es un gerifalte de un sindicato. Y no le importa ni lo más mínimo que ocurre con las empresas, si una empresa se hunde o no se hunde, porque él va a tener su sillón garantizado por otra cuestión. Entonces, él no es quien para saber qué es lo que ocurre en las empresas españolas. Las empresas españolas están sufriendo por intentar mantener la actividad, sufriendo endeudándose, sufriendo con unos costes laborales tremendos, y entre todos, si conseguimos un marco mucho más competitivo, sí que se puede volver a crear empleo. Pero ese empleo no nos lo va a dar un grupo de gente que no ha sentido ni el mínimo roce del paro, ni el más mínimo roce, y no le tiene miedo porque vive en una esfera totalmente blindada. Bueno, como casi todos los liberados sindicales, que son gente que tiene ese un puesto de trabajo que le pagan, pero al que no acude nunca, ¿no? Es decir, considerar trabajador o representante de los trabajadores a un liberado sindical hay que echarle mucha imaginación. Es decir, estos señores, la gran mayoría de ellos, dejaron de trabajar hace muchísimos años. Si no sabemos ni cuántos son, pero vamos a ver, si no sabemos ni cuántos son, ni cuánto dinero nos sacan, Han conseguido ni cuál que no es se su les chequeen las presupuesto, cuentas. ni el Tribunal de Cuentas sabe nada, como son entidades de apoyo público, yo qué sé, no pagan los IBIs de sus edificios, y son unos privilegiados. Pero ¿en qué país los sindicatos? Eso tiene una solución fácil, es cortar las subvenciones. Esto depende del gobierno, eso no es difícil hacerlo. Sí, eso es así. Pues eso es tener el valor, tomar la decisión, salir a la opinión pública, que aparezca el presidente del gobierno un día en televisión y cuente allí, y de datos, y cuente lo que son las subvenciones, el dinero que se le da, los problemas que plantea, que cuente lo que decía Carlos antes, lo que está pasando en otros países, es decir, que explique la reforma laboral y que la gente pueda adoptar una decisión. Bueno, yo quiero recordar aquí que el presidente del gobierno, todavía no era presidente del gobierno, pero se comprometió a suprimir las subvenciones a los sindicatos, partidos políticos y organizaciones patronales. Esto en sede parlamentaria. De momento lo ha suprimido en un 20%. Pues nos falta el resto. Entonces, cuidado porque claro, también el esquema que tienen los sindicatos, claro, la subvención directa es una partida muy pequeñita comparado con lo que reciben de las fundaciones. Tienen todo un esquema de fundaciones, Fundación del SIMA, Fundación de Riesgos Laborales, la Fundación Tripartito, que el último año, en 2011... Pero todo de fondo público. Todo de fondo público. La Fundación Tripartita este año pasado superó ya los 3.000 millones. En plena crisis superó los 3.000 millones de euros. Supuestamente es por gestionar cursos. Una partida que sumados todos los cursos sumó en el año 2011 7.200 millones de euros. Pero eso es muy fácil. Es una barbaridad. Eso es muy fácil cortarlo. Eso es sacar cada curso, sacarlo a concurso, claro, y observarlo. Ya verá como si realmente el curso sale a un concurso competitivo. Y a continuación, como en cualquier curso que se hace, hay una inspección y se le piden las cuentas curso por curso de lo que se ha hecho, esta historia se acaba. Bueno, de hecho, la reforma laboral permite la entrada de empresas distintas para hacer, y ese es un poco el miedo de los sindicatos. No llegar a acuerdos, yo doy tanto para formación. No, mire usted, ¿qué necesitamos? Unos cursos de administrativos con conocimientos de informática. Bueno, eso es lo que yo saco a concurso. Y se puede presentar el que quiera. Y a continuación, yo le inspecciono a usted ese curso. Bueno, pues vamos a ver, perdona. No, y que a lo mejor determinados trabajadores no necesitan más formación. A lo mejor les vendría mucho mejor que ese dinero se lo diesen en mano para montar un negocio. Exacto. Es que, claro, estamos con unos parámetros totalmente prefijados por ellos.
por el señor Méndez y por el señor Tojo, que han predefinido cómo tiene que ser el reparto del dinero. Es que yo a esos señores no les he votado. Yo voto a un gobierno, yo no he votado a un sindicato para que me gobierne. Así es. Bueno, el caso es que ya eso no tiene marcha atrás. La huelga ya falta por ver si tendrá éxito o no tendrá éxito. Vosotros habéis tenido hoy mucho éxito, Cabrillo. Pues muchísimas gracias. Adiós, Muchas Carlos. gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes, que tiene también mucho éxito y mucho mérito estar ahí viéndonos todos los miércoles. Ya saben que estamos rondando los 200 programas, que lo vamos a celebrar como mandan los cánones. Muchísimas gracias por su confianza. Les espero el próximo miércoles.